Apreciables compañeros y amigos de estos estudios, hoy nuevamente, día 2 de junio del año 2013, vengo a compartir con ustedes un tema que se me ha solicitado con mucha frecuencia, acerca de cómo es el desarrollo que distingue el evento de nuestra condición a hombre y a hijo del hombre en relación a nuestro funcionamiento llevado aquí en la tierra, a cómo funcionamos nosotros. Para poder enfocar eso, ese tema tan espinoso, vamos a tomar un recuento de lo que se conoce en el estudio esotérico y vamos a distinguirlo de lo que se presupone en lo académico. De lo esotérico, traído a nosotros por el conocimiento de los maestros de sabiduría, tenemos que cuando uno muere, no muere uno, sino que muere el cuerpo. O sea que se distingue correctamente que una cosa es el que se expresa por el cuerpo y otra cosa es el cuerpo por donde se expresa. Eso es sobradamente lógico desde el punto de vista académico y desde el punto de vista esotérico, porque la energía multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado condensa en masa, pero la masa tiene que servir de vehículo de expresión a una inteligencia, y esa inteligencia está tanto en la luz como en las tinieblas, es decir, hay una contraposición, un dualismo que permite tener conocimiento de la luz y conocimiento de las tinieblas. Decíamos que cuando uno muere, muere el cuerpo, y que entonces llevamos al panteón o cementerio el cuerpo físico, el cuerpo vital, y allí va también la expersonalidad. El cuerpo físico, pues, es este, de carne y hueso. El cuerpo vital o fondo vital es lo etérico en nosotros, es la parte de donde se nutre el cuerpo físico, es la parte superior del cuerpo físico, y se la conoce en este estudio como el cuerpo vital o fondo vital. Ese fondo vital o cuerpo vital, al morir el cuerpo físico, también va al panteón y permanece ahí, digamos, como sobre el cuerpo hasta que se desintegra igualmente con el cuerpo físico. Pero la expersonalidad no se desintegra inmediatamente. Normalmente la expersonalidad es lo que nos caracteriza, que nos distingue aquí en la expresión. Eso pues, ¿qué dice? Allí va el militar, allí va el ministro, allí va el niño, allí va la señora.
esa personalidad que lo caracteriza, esa puede habitar allí en el panteón y normalmente también en los lugares que fueron de su afecto, que fueron de su intimidad, que fueron de su atracción. Entonces ella permanece aquí y allá. No se desintegra inmediatamente porque es energética. Se forma en los primeros 7 años de la vida. Así que permanece tiempo, puede permanecer siglos. Y esa es la que a mucha gente espanta normalmente. El estudio de esa expersonalidad es bien interesante, porque esa expersonalidad puede hasta materializarse, puede producir muchos fenómenos. Mas lo que nos ocupa no es eso, sino que el muerto no es solamente pues el cuerpo vital y la expersonalidad que se va desintegrando, sino que también en mí está el que piensa, está el que sufre, el que llora, está la parte psicológica que en mí se llama el ego, y está la esencia. La esencia está atrapada por el ego, y este ego no muere cuando muere el cuerpo físico, ni la esencia, porque la esencia es la vida misma, es la luz, tampoco muere. Allí es donde viene la necesidad del estudio de la multidimensionalidad de la vida. Y como eso no se estudia académicamente, pues se niega, porque ni se estudia, se niega. Se acepta que nosotros nos movemos en un mundo tridimensional, alto, ancho y grueso, que esa es la mesura tridimensional, alto, ancho y grueso. Ese es el mundo en que se desarrolla nuestro estudio académico, nuestro estudio de lo que llega a nosotros por los sentidos. Tal estudio, pues, es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque apenas se refiere a lo tridimensional de la cosa. No considera que todas las cosas son septodimensionales, son de 7 dimensiones, porque no ha estudiado la manifestación de la vida. Si estudiara la manifestación de la vida, si tuviera desarrollos que le permitieran estudiar la manifestación de la vida, de todo, vería que todo tiene 7 dimensiones y que cada dimensión a su turno también tiene de hecho 7 dimensiones. Digamos, el papá de un niño tiene sus características que lo distinguen como en la especie como lo que llamamos un hombre. Pues el niño lleva en él también esas características que a su tiempo van a expresarse. Asimismo es la manifestación, las 7 dimensiones que no se estudian lamentablemente, nos permiten a nosotros comprender que en cada dimensión hay unas manifestaciones estudiables de vida. Y eso solo se puede estudiar si ahondamos un poco en el conocimiento objetivo, no en el conocimiento de la observación y la autoobservación, digamos, de la confrontación de cosas, sino en el estudio de las causas que producen las cosas, al punto que nosotros pensamos
que cuando morimos se acabó todo. No, se acabó, como dijimos, este vehículo de expresión en donde se manifiesta, lo que llamamos vida o la vida. Entonces esas partes que no mueren son atraídas hacia la quinta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera. Nuestros sentidos son para la tercera. Son pues las cosas a los sentidos como los sentidos a las cosas. Los sentidos de nuestra máquina orgánica son a las cosas como las cosas a nuestros sentidos de nuestra máquina. Así podemos tocar, palpar, podemos oler, podemos gustar, podemos oír, podemos ver, ¿cierto? Nuestros sentidos nos permiten valorar lo que nos rodea y lo que se ve, valorarlo de acuerdo al desarrollo de nuestros sentidos y a la propiedad de nuestros sentidos. O sea que no ve sino formas y volúmenes, ve cosas, toca cosas, huele cosas, pero no sabe de la causa que produce las cosas. Cuando muere, pues, la persona, se van de ella, además del cuerpo y del cuerpo vital y de la expersonalidad, se van allá a la quinta dimensión, son atraídas a la quinta dimensión, digamos, los valores positivos y negativos de nuestra expresión psicológica, de nuestro mundo psicológico, donde se dan, digamos, los estados de las cosas para que aquí se sucedan los eventos que realizamos. Vale pues entender que en nuestro mundo psicológico se encuentran los movimientos que producen los estados de las cosas. El estado que produce la ira, el amor, el odio, que producen la violencia, que producen la lujuria, que yo voy a ejecutar aquí. Y como yo la ejecuto, yo soy el actor de las cosas. O sea que hay estados psicológicos y eventos físicos. ¿Entendido? Entonces, de los estados psicológicos voy a realizar aquí los eventos correspondientes en la forma física tridimensional. Este tema pues es muy profundo, pero estamos apenas diciendo, señalando la cosa. ¿Por qué se va a la eternidad lo que es el alma, lo que es la luz que nos da la vida, la luz de la vida, arrastrada con nuestra condición psicológica de lo terrenal o de lo temporal? Es lo que queremos ver. Y cuando vuelve esa parte esotérica, cuando requiere esa parte esotérica regresar aquí al plano tridimensional, entonces vuelve y entra a la tercera dimensión. Vamos a contarlo de una manera pues organizada. Aquí vivimos nosotros en un mundo de factores tridimensionales utilizables, empleables, manejables. Y vivimos en un tiempo dentro del tiempo, o sea que ese tiempo es la cuarta dimensión. Vivimos con un cuerpo de 3 dimensiones a la fecha de nuestro estudio, en un tiempo que es de 4 dimensiones. Pero eso es en relación a nuestro comportamiento aquí, porque al morir, lo que es de nosotros, el alma y la psiquis, caen a la quinta dimensión. Aquí está encerrado en la tercera, en nuestra cultura y desarrollo, lo que somos.
Al perder el cuerpo vive un tiempo, ese tiempo es la cuarta. Y al terminarse ese tiempo de manifestación de vida, cae a la quinta, como un círculo, ¿verdad? Tercera, cuarta y quinta. Ahora, el principio vida no es un principio mortal, es un principio inmortal, es un principio de energía fina, característicamente fina, extraordinaria, es la vida misma, es la luz misma, y ese principio está atrapado en lo que es de mí temporal, que son, como dije, mis creencias, mis afanes, mis dudas, mis amores, mis esperanzas, mis desilusiones, mis fantasías, todo aquello que constituye aquí mi tono de vida, mi relación de vida. Eso atrapa a lo que es la luz de la vida. Y como la luz de la vida tiene un propósito definido, el propósito definido de superar este estado de manifestación para expresarse en otro estado correspondiente a su naturaleza, está atrancada por lo que llamamos el ego. Y hasta tanto que no se despegue del ego, que no se deshaga del ego, pues no podrá dar su desarrollo natural. Total que vuelve aquí. La naturaleza, la sabiduría de la creación, de la manifestación, vuelve y le dota otro cuerpo. Y ya en ese nuevo cuerpo vamos a ver cómo es que va a comportarse nuestra situación. Vamos entonces aquí a tomar de otro punto lo del cuerpo. Digamos que una pareja, un hombre y una mujer, porque del hombre y de la mujer, o en el hombre y en la mujer, están los principios que permiten reproducirse, duplicarse. Se unen por fuerzas muy especiales un hombre y una mujer y van al connubio, al coito, con el propósito o sin él incluso de reproducirse. Van a satisfacer un estado sensual, orgánico, un impulso que la carne demanda y va a cumplir. Y llegan pues al connubio, llegan al coito. Y en tiempo propicio y en forma propicia van pues a fecundar el espermatozoide al óvulo. El espermatozoide se formó de la selección íntima de los alimentos que el hombre ingirió y pudo digerir, sus alimentos físicos, su comida. La síntesis de esa comida va al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo va a nutrir, digamos, el sistema endocrino. Y va a darse como resultado de eso una síntesis de su naturaleza que se llama el esperma. Y se alimenta pues la criatura, la persona, de lo que come, de lo que respira y de las impresiones que le afectan durante su trance, durante su vida. Nuestro alimento fundamental está constituido o circunscrito a lo que comemos. De ahí la importancia de los alimentos. A lo que respiramos, el aire. Ahí está el prana, ahí está la vida. Y las impresiones que motivan nuestros comportamientos físicos y psíquicos. Esos tres alimentos, un estudio preciosísimo, el de ellos,
van a producir en nosotros una síntesis de nuestra propia naturaleza llamada el esperma. Y en el esperma, en su proceso en el hombre, en cuanto a sus testículos y en cuanto a su próstata, va a desarrollarse ahí el espermatozoo. El espermatozoo es como quien dice una criatura ahí encerrada que por múltiples fuerzas del amor, de la pasión, de muchas cosas, es impulsado hacia su objetivo, que es expresarse como una persona, volverse como lo que decimos un hombre, una persona. Y en el connubio con la mujer también todo lo sintetizó en el huevo. Así que cuando hay un encuentro del connubio, el espermatozoo corona en el huevo y viene como de un vientre del espermatozoo y se mete en el vientre del huevo. Y ese huevo, al ser pues fecundado, va a darle desarrollo a una criatura. Y esa criatura, en un tiempo determinado, por los alimentos que la madre recibe y por el aporte de esta fuerza del espermatozoo, va a dar como resultado una criatura idéntica al papá o a la mamá. Ya la polarización, etcétera, obedece a otras leyes. Y cuando esa criatura en el vientre materno sale aquí, sale a otro vientre, el vientre de la tierra, el vientre de lo que llamamos la madre tierra. Pero sale la criatura impregnada naturalmente de la vida, pero en ella no está la vida libre para expresarse. ¿Por qué? Porque ahí miren ustedes cómo son las cosas de complejas. Nosotros somos la síntesis de los 4 elementos de la naturaleza. Los 4 elementos son fuego, aire, agua y tierra. En nosotros, cuando ya aquí nacemos, cuando la criatura aparece, respira el aire. Si no respira, se muere, le falta un elemento. Le falta el elemento que se llama esencia o vida, la luz de la vida, la que va a vivir ahí, va a habitar ahí, lo que llama la gente el alma. ¿Va a habitar en qué? En ese cuerpo de esa criatura. Eso que va a habitar ahí es la vida en sí pura y en el estado en que permite su manifestación total. Ahora, aquí también vale citar, pues, digamos, a San Juan, porque para nosotros las escrituras sagradas son, digamos, evidencias irrefutables, con sus, digamos, distintas versiones, interpretaciones más, pero el fondo sigue siendo el fondo. ¿Y qué es San Juan? San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, o sea, esta luz de que hablo. Esta luz que es la vida, entra en la criatura en una relación del equivalente al 3% de su expresión, de su manifestación. ¿Por qué el 3%? Porque el 97% está, digamos, disperso y está atrapado en lo que es la inconsciencia, la subconsciencia y la infraconsciencia. Ese 97 está atrapado. Y el 3 limpio y purito viene aquí en la criatura y se mete en la criatura. La criatura viene a ser la casa del alma, el templo del alma. La criatura es viva antes de recibir el 3%, pero es viva
no es la vida, sino viva. Entonces entra el 3% en una criatura nueva, una manifestación nueva, un desarrollo nuevo, una casita nueva. Y ese 3% ahí es lo que se llama la esencia y la conciencia, porque la conciencia es la expresión de la esencia, de modo que esencia y conciencia pues son lo mismo, solo que la conciencia es la expresión de la esencia. Ese 3% es perfecto y puro y conoce las causas de todo lo que es, ha sido y será, pero no puede expresarlo, porque está condicionado y limitado por el mismo organismo de la criatura, que no puede manifestarlo. Cualquiera podría, digamos, observar simplemente la belleza de la criatura, y un hombre despierto podría ver la criatura con su cuerpo y con su alma, es decir, la esencia del cuerpo. Y aquí es donde vale lo importante. Allí ya está completa la criatura con su alma, ¿cierto? Es una criatura viva con su alma, con su conciencia. El propósito de esta criatura y de esa conciencia o de esa esencia en la criatura es que el 97% que está disperso y atrapado en la manifestación sea recuperado, sea, digamos, integrado, sea cristalizado, a medida que la criatura va alcanzando su desarrollo funcional de tal. Mas ahí sucede lo horrible, lo espantoso. La criatura trae la herencia congénita correspondiente, pues, a papá, mamá, abuelos, a toda la trayectoria de lo que es el proceso de la reproducción o de lo que es de la carne, carne es. Trae toda la herencia en el gen. Y aparte de esos hábitos y costumbres y herencia que trae, al meterse ahí la esencia o conciencia, al respirar, al tomar el aire, al entrar la luz ahí, la vida en sí, también a ella vienen adheridos, agarrados, la estructura del ego, la estructura de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis afanes, de mis pasiones, de mis odios, de mis venganzas, de mis esperanzas, todo aquel manojo de fuerzas temporales que se adhirieron a esa alma en su manifestación anterior o vida anterior, vienen ahí, pero no pueden manifestarse de inmediato en la criatura porque la matarían. Sin embargo, a medida que la criatura va desarrollando su estado natural hacia el estado, digamos, de integración funcional, se van metiendo o se van expresando en ella cada vez más esas entidades temporales que llamamos el ego, que denominamos el ego, que son estudiables desde todos los puntos de vista. El ego es una persona psicológica, esta es una persona física, digamos, un cuerpo físico con su personalidad. Pues el ego también tiene su persona, se expresa en su persona y tiene los 5 sentidos de nosotros y tiene más, tiene unos centros de los cuales hablaremos, unos centros energéticos, magnéticos, eléctricos, unos centros emocionales, mentales, etc. Otros centros que uno tiene que no están funcionando porque
se mecanizó mi posibilidad de manifestación de vida. ¿Cómo se mecanizó? Con el desarrollo de lo que traigo de la existencia pasada o de las existencias pasadas, donde mi alma vino en un nuevo cuerpo y desarrolló su vida y después murió el cuerpo, es decir, lo que llaman la ley del eterno retorno de todas las cosas. A uno, a lo que es la esencia, se le asignan un ciclo de tantas vidas, 108 manifestaciones o existencias, para que se salga y se libere de lo que la retiene en lo temporal. Yo no sé si ustedes me van entendiendo este problema tan delicado, porque es que mire, uno es muy limitado en el entendimiento y no acepta, pero si no marchamos, no llegamos. Tenemos que entender que el objeto de la creación o de la vida no es llegar aquí. No, pues no valdría la pena que Dios, Tao, Alá, Inri, lo que se llame el creador, va a hacer esta creación para esta tontera, para que vivamos aquí como vivimos, matándonos y persiguiéndonos unos a otros, sufriendo para comer y hasta para taparnos la vergüenza. No vale la pena. Tiene que haber un objetivo superior en nuestra manifestación de vida, y eso es a lo que nos vamos a referir. Pero es un tema difícil, un tema de paciencia, un tema pues que hay que tocarlo como una cosa caliente que quema. La gente dice, es una papa caliente. Sí, es una papa caliente. ¿Por qué? Por nuestro estado de ignorancia al respecto. Ahora, vemos pues cómo al ir desarrollándose la criatura, al ir pasando pues de lo preceptivo que lo va recibiendo de papá y mamá, del ambiente, de los hermanitos, del entorno, viene lo preceptivo en la crianza de esa criatura. Y vienen también que la criatura va a acondicionarse al medio donde existe, a la forma de comer, de caminar, de vestir, de comportarse, es decir, lo preceptivo. Y después de lo preceptivo va a entrar, digamos, a lo que se llama lo escolar. Vamos a hacer la relación de la criatura con otras criaturas, el comportamiento, pues todo aquello que constituye, digamos, la guardería y la primera relación entre los niños, y de ahí viene lo que se llama ya el estudio de lo académico, del pensum, el pensum que tiene ese niño que aprenderse. Ustedes van a la escuela y oyen que los profesores les dicen y les enseñan a pronunciar y a escribir la letra, les enseñan el ABC, los enseñan a cantar, los enseñan a creer de tal o de cual cosa. Le van a uno pues inculcando, le van, digamos, estampando, le van a uno codificando en una cosa que se llama el sistema. ¿Y de la esencia qué? La esencia no. ¿El alma qué? El alma no. Ahora lo que cuenta es que a mí se me dé una habilitación lo mejor posible para un comportamiento pues escalafonado que me permita disfrutar de la vida, disfrutar del mundo, disfrutar de la ciencia, de la filosofía, disfrutar de las religiones y disfrutar del arte, etc. Entonces en eso se estructura un sistema de existir, pero perecedero. Cuando muere, usted desaparece y la suma de todo aquel desarrollo pues va allá a la eternidad
arrastrando el alma al mismo ciclo que había empezado un día. Y vuelve ese ciclo y se repite más, digamos, el avance correspondiente en el tiempo. Es un estudio bien complicado, bien difícil, pero no imposible. ¿Cómo va creciendo en el tiempo desde los primitivos que llamamos, desde los, digamos, hombres, digamos, rústicos, de hace 4 y 5.000 años, o más, 10.000, 20.000. Salomón dice, no veo nada nuevo bajo el sol. Y Salomón es un hijo del hombre, es un rey de la naturaleza, es un sabio, no fue, es. Y dice que no ve nada nuevo bajo el sol. O sea que sigue el mismo proceso, vuelve el mismo proceso. Nacemos, crecemos, nos educamos, nos cultivamos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Y lo que aprendió quedó en una entidad llamada el ego, que es lo temporal, porque tiene que volver a empezar para volver a expresarse en su tiempo y en su medio, siempre en una forma, digamos, que va hacia un desarrollo de lo temporal, hacia esclavizar el cuerpo, a que el cuerpo sea algo que funciona de acuerdo a un pensum. Y la consecuencia de ese desarrollo, ese pensum, es lo que tenemos a la fecha. En lo científico, miren ustedes, eso se ha vuelto un mercado de cuerpos y de alma. La tortura, la investigación, todos aquellos trasplantes de órganos. Bueno, en lo científico también en el área bélica. Es asombroso la capacidad de destrucción que tenemos para nosotros mismos. Las bombas atómicas, los gases, los químicos, lo biológico, todos los venenos que hay para destruirnos. En lo religioso, seguimos pues esperando que Dios nos salve, pero no sabemos ni dónde está Dios ni qué es Dios. Oh my God, dicen los que hablan el inglés, y nosotros decimos, oh Dios mío. ¿Y qué? Pero siempre estamos en lo mismo, no salimos de aquí. O sea que las religiones en sí, como están, no dan una posibilidad de salida, sino vivir como buenos ciudadanos y morir como buenos patriotas, o como buenos, digamos, mártires. Vivir, existir y morir, y se acabó. No, amigos, eso no es así. Esa es una parte del conocimiento temporal. Y lo artístico, pues lo artístico, ¿a qué se redujo? A hacer un puente, a hacer una nave que vuela, o a hacer una pintura. Es decir, otra cosa temporal, otra cosa que puede destruirnos en cualquier momento. ¿Verdad? ¿Por qué pasa eso, amigos? ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado la esencia que se metió en la criatura con ese 3%. No se ha podido, digamos, no ha podido cristalizarse aquí en el cuerpo. Porque esa esencia, ese principio, ese 3%, es de la conciencia superlativa del ser. ¿Y qué es eso de la conciencia superlativa del ser? Es lo que la gente llama Dios, Tao, Alá. La conciencia superlativa del ser es la que desarrolla todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Es la que le da el desenvolvimiento y la manifestación y el desenvolvimiento a la vida misma. Miren ustedes el átomo. El átomo es la primera manifestación de la materia, de la luz a la materia, de la inteligencia a la materia, de la energía a la materia. Digamos que en el fondo todo es atómico. Si se destruyen las formas, quedan los átomos. Y si se destruyen aún los átomos, quedan las sustancias de donde salen los átomos. Que esas no son destructibles. La sustancia de donde salen los átomos. Y cuando ya salen átomos,
Lo que sale a átomos y toma la formación mineral, vegetal, animal o humanoide como nosotros, pues humanos como decimos, esos vienen desarrollándose inteligentemente con propósitos definidos los átomos mismos. Entonces en esos átomos viene contenida la imagen y semejanza de lo que van a manifestar. Ahí viene toda la manifestación. Por eso Salomón Rey dice, no veo nada nuevo bajo el sol, porque es la misma manifestación. Digamos que cuando todo desaparece a la vista, cuando todo desaparece a los sentidos, cuando todo se vuelve pues unas tinieblas, un espacio como vacío, se va y es atraído a lo que los indostanes en su sabiduría llamaron el mula prakriti o la mula prakriti. Y los nahuas y los aztecas lo llamaron el omeyacán, el ombligo del mundo. Entonces toda esa sustancia primigenia se suspende allá en el espacio abstracto infinito, hasta que en un tiempo, después de un tiempo de putrefacción y madurez, por decir algo, viene el logos creador, el poder divino que de donde todo emana, de donde es el orden, de donde es la manifestación, y fecunda a esa sustancia caótica, y viene pues más adelante a constituirse en los átomos, en el mundo atómico. Lo que se constituye como átomos es lo que se llama la materia, es decir, la materia del grillo, la materia del árbol, la materia de la piedra, la materia del hombre, la materia de todo. Entonces eso se llama la materia. Y lo que no logró condensar en un estado de manifestación de hierba, de árbol, de piedra, de hombre, de elefante, lo que no logró el desarrollo, lo que no se desarrolló en tal o cual, se llama el espíritu universal de vida. Amigos, hay muchísimas cosas pues en este diálogo para estudiar que son muy complejas, muy difíciles. Pero ¿para dónde vamos con esto? En nosotros al nacer, ese verbo que en el principio es Dios, que es Dios en sí, el verbo, y que todo lo que hay hecho sin él no fue hecho. Entonces ese verbo aquí en nosotros, esa luz en nosotros, yo soy la vida y la vida es la luz de los hombres. Esa luz en mí es el 3%. Ese 3% no se desarrolla, no se manifiesta, no puede, es que no hay palabras como expresarlo, no puede, reunirse, cristalizar aquí, porque está disperso, y esa es la lucha de la vida y de la muerte. ¿Cómo lograr que en vez de que yo crezca, en el precepto, en lo escolar, en lo escolástico, en lo académico, en lo del pensum, en vez de crecer en eso, que en mí creciera el 3%, que se volviera el 4%, y que se volviera el 5%, y que se volviera el 20%, y que se volviera el 70%, y que se volviera el 100%. Entonces en mí se expresaría la conciencia superlativa del ser. ¿Ven ustedes? Esa es pues el despertar de la conciencia, que ese 3% se pueda, estructurar en mí, pueda cristalizar en mí y expresarse en mí. Para poder ese 3% aumentar en mí, necesito acabar lo que lo tiene obstruido. Necesito desintegrar de mí lo que lo retiene. Necesito desintegrar de mí
lo que se llama, o las religiones llaman el Satán, el ego, las percepciones sensoriales externas, solo me permiten funcionar aquí, pero no me permiten funcionar en mi mundo psicológico, en mi mundo del alma. Yo tengo un mundo psicológico, un país psicológico, donde es el mundo de mi alma, de ese 3%. Y si logro pues liberar al 4, al 5, digamos, si alguien está caracterizado también que como la multidimensionalidad se basa en el 7, el 3 y el 7, o sea, la creación y el desarrollo de la manifestación. También existen las antítesis. Los antítesis de ese rayo de la creación son lo que se conoce en los estudios, digamos, teológicos o religiosos, como la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Esas son las 7 cabezas antitéticas que en su multidimensionalidad de expresión, en sus legionarios estados, atrapan el resto de mi conciencia, de mi esencia, y no la dejan expresarse porque esa naturaleza quiere manifestarse y disfrutar y existir y hacer este tipo de vida. A mí, yo creo que ustedes se me van cansando por la repetición. Por ahí alguien me decía que yo era como bobo, repetía y repetía y repetía. Pues tiene razón, pero ¿qué tal si volteamos las cosas? ¿Por qué no entienden? Entonces hay que repetirles 1 y 100 veces y 1000 veces, a ver si entiende, porque el problema es un problema de entendimiento para la comprensión. Si yo no entiendo, no comprendo. Por eso es la repetición de la repetidera. Bueno, está bien que me llamen como quiera, pero que alguien entienda, que alguien comprenda, que alguien pueda decir, hombre sí, o hombre no, o a lo menos voy a intentar. Total que si ese 3% con que se mete en la criatura llamado alma al nacer no avanza, no se vuelve el 4 y el 5 y el 20, si no avanza hacia su recuperación total de manifestación, no se despierta conciencia, porque esa es la conciencia. Es decir, en la esencia va a dar todo su luz, todo su esplendor, toda su manifestación, que se llama la conciencia, sino que nos involucramos en el desarrollo del mundo. Y el desarrollo del mundo nos conduce al estado de dolor, de sufrimiento y de ignorancia en que nos encontramos. Un amigo, ayer mismo, o unos amigos, un ingeniero y también psicólogo, y también una, digamos, una dama, su esposa, también una administradora de empresas, personas, digamos, ya letradas, personas, digamos, ya estabilizadas como con conocimientos profesionales. Me planteaban ellos el problema de que el conocimiento que nosotros llevamos un día nos va a llevar a la liberación. Y yo siempre le decía que lo que es del tiempo muere en el tiempo, nace en el tiempo y muere en el tiempo, todo lo que es. Y que le decía que nuestro problema fundamental estructural es la dualidad. Es que nosotros tenemos al lado de la vida, lo que llamamos la vida, la muerte. Entonces hasta ahí llega la corriente, hasta ahí llega el esfuerzo, hasta ahí llega la lucha. Todo en el tiempo nace y muere. Pero eso es lo correspondiente al tiempo. El tiempo es la 4ª dimensión, es la 4ª coordenada. Pero más allá está la 5ª, y está la 6ª, y está la 7ª. Y de eso no sabemos nada porque nuestro estudio se queda limitado en lo que es lo observable y autoobservable, es decir, en lo que es evidenciable a mis sentidos.
Y resulta que mis sentidos son supremamente pobres. No pueden avanzar más allá. Tratando de avanzar, se ha llegado pues al microscopio y al telescopio y a todos estos estudios de la tecnología actual, que a la postre siempre la humanidad, cuando se acaba su tiempo, desaparece. Si muere la persona y queda otra, pues la humanidad también un día, el conjunto total de la humanidad que se expresa en el tiempo, también se le acaba el tiempo. O sea que estamos en la dualidad de vida y muerte. Y ese es el estudio y el desarrollo de nosotros, vida y muerte. No hay salida. Entonces me planteaban, me decían, bueno, veamos el animal. Y me dieron la gran clave, el animal. Hay un dador del orden, porque digamos los escépticos, los materialistas, la formación de las percepciones sensoriales externas establece en nosotros el materialismo físico y el materialismo intelectualizado. La intelectualización es la filosofía, digamos, de la materialización. Y esa da una psicología característica que se llama el escepticismo. Entonces el escéptico no cree sino en lo que toca y ve. Y si cree nomás que en lo que toca y ve, lo que es la vida en sí, no la acepta. La vida en sí, bueno, para todo hay en el reino del Señor, como dice. Entonces me planteábamos que la dualidad siempre nos lleva a que todo lo que nosotros hacemos es dual. No hay nada que podamos decir es permanente, es estable, es absoluto, sino siempre es relativo, porque es el resultado de lo dual, de lo que apenas estudio una cara, la otra cara no la conozco, la otra cara me cierra el paso. Pero si nosotros vemos que el orden de la manifestación es perfecto, es correcto, es asombrosamente maravilloso, ver uno pues cómo la energía condensa en masa y cómo al condensar en masa yo mismo soy el resultado de condensación de energía y cómo esa energía que vino a los átomos y desde ahí con una predestinación correcta vino a las moléculas y las moléculas a las células y las células a los órganos y a los sistemas y a los organismos. Y vemos ese orden funcional. Mi sangre funciona, mi digestión funciona, mi entendimiento funciona, mi vista, mi oído, mi olfato, mi gusto, mi tacto funcionan. Funcionan los átomos, funcionan en un grillo y funcionan en una ardilla, funcionan en un perro, funcionan en un elefante, funcionan en una ballena, funcionan en un águila, en un cóndor, funcionan en una estrella, funcionan en el concierto del universo, funciona de acuerdo a un orden en el cual se da la manifestación llamada vida, funciona, y funciona sin mi interferencia. Solo que cuando yo vengo a la manifestación de vida y en la criatura empieza a desarrollarse, se va a empezar a dar lo que en mí entorpece la manifestación de la vida. En un perro normal, en un perro, digamos, del campo, en un perro natural, que es como de lo más vecino que tenemos en nuestro comportamiento familiar, el perro, si usted simplemente le permite alimentarse y subsistir, él subsiste de su propia naturaleza. Veámoslo más lejos, veamos el perro cuando eran, digamos, los lobos feroces. Los lobos vivían y tenían una forma de manifestación y de subsistencia propia de ellos. Cuando atacaban a un animal más grande y no podía un lobo, se unían muchos lobos y atacaban. Y eso es pues un hecho concreto y demostrado.
Total que nosotros vemos que las especies minerales, cómo se da el tránsito de los carbones a los diamantes, vemos nosotros cómo las planticas más elementales, las hierbitas, las maticas, crecen y viven, cómo los árboles crecen y viven sin problema en su naturaleza, cómo los animales crecen y viven. ¿Por qué? Porque no interfieren en el orden de la naturaleza. Pero cuando llegamos aquí, interferimos en el orden de la naturaleza con nuestra codificación intelectiva, con nuestra estructuración sistemática, para satisfacer nuestros deseos temporales, nuestras creencias, nuestras apetencias, nuestras demandas físicas, bestiales. Entonces interferimos el medio, interferimos nuestro propio desarrollo. Y esa intervención en la naturaleza nos hace la vida amarga como la hiel, y nos hace temporales, y nos hace perecederos, y nos enferma, y nos aprisiona, y nos lleva al martirio, a la miseria, a la enfermedad y a la muerte. ¿Por qué? Porque intervenimos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Tendríamos que acabar con lo que interviene en el desarrollo de la naturaleza. Y eso que interviene en el desarrollo de la naturaleza es la otra parte, la otra cara de la manifestación. Es la que se forma cuando se da en la dualidad el desarrollo de lo que se llama los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales no son eso, son núcleos de fuerzas tenebrosas que proponen su derroche, su expresión, su manifestación, su sensibilidad a cualquier costa, y cuesta la vida, y cuesta nuestra armonía, y cuesta nuestra paz, y cuesta pues nuestra vida y muerte, nuestro sufrimiento. Pero si nosotros podemos desarrollar lo que se llama la conciencia, si podemos reunirla, si podemos cristalizarla aquí, ese 3%, y si logramos desechar los impulsos, las demandas que producen en nosotros los 7 pecados capitales, esas fuerzas, obviamente se da en nosotros el desarrollo de la conciencia superlativa del ser. Y la tierra es un paraíso. La tierra en el bosque, la tierra primigenia, con sus animales, con sus especies, todos vivían un mundo de felicidad, un mundo de espontaneidad del desarrollo de su propia naturaleza. Y si eso pasó en los reinos y pasa en los reinos, digamos, de las especies minerales, vegetales y animales, ¿por qué no puede pasar en nosotros? Si nosotros somos una entidad superiorísima. ¿Por qué somos superiorísima? Porque en nosotros está la inteligencia del desarrollo de los 4 pilares de la manifestación de la vida, o sea, los 4 elementos, del fuego, del aire, del agua y de la tierra. En nosotros está eso, y está la inteligencia a este nivel de humano. Amigos, miren qué tema. Pero en nuestra condición actual, para aterrizar un poco, viene el hecho concreto de que nosotros no hacemos sino reproducirnos. Entonces aparece lo que se llama el hijo de la carne. Mis hijos son de mi naturaleza, son lo que es de la carne, carne es. Y vienen las parábolas bíblicas. ¿Y qué son las parábolas bíblicas?
Son parábolas porque yo no estoy en condiciones de desatarlas, de comprenderlas, pero son testimonios fehacientes e irrefutables que están consignados ahí en todas las escrituras sagradas de la humanidad. Están ahí. Yo me aterro de ver los testimonios tan extraordinarios, narrados y digamos testificados en las escrituras, en la Biblia, porque la Biblia es el libro cíclico por excelencia, pero están en el Corán, en los libros civilinos, en el Mahabharata, están en todas las escrituras de todos los grandes hombres guías que tuvo la humanidad, están ahí. Pero ¿qué me falta? Me falta escotejarlas, verificar pues que son un hecho. Y para verificar que son un hecho necesito iniciar un proceso que conduzca en mí al desarrollo natural del hombre. Porque nosotros no nos desarrollamos como el hombre, sino que nos desarrollamos como una máquina orgánica que a través de la codificación y sistematización de mis funcionamientos hable de tales o cuales conocimientos, hable de ciencia, hable de filosofía, hable de religión, hable de arte y establezca un mundo de dolor. Este mundo todo es de dolor y de angustia y de sufrimiento. Y aquí no nos saca nadie. ¿Por qué? Porque cuando viene un guía que nos va a enseñar concretamente las cosas, sea Krishna, sea Mahoma, sea Rama, sea Fuji, bueno, el que sea el Cristo, sea Buda, sea Quetzalcóatl, sea Samael Ambeor, sea Raúl, lo negamos y lo rechazamos. Y como que por naturaleza lo rechazamos porque está establecido en nosotros. Es el orden del pecado, el orden de la destrucción, el orden del desorden. Digamos que nosotros somos una anarquía completa. Entonces ese sistema anárquico no permite que de ninguna manera alguien se le cruce, alguien interfiera, porque se le acaba su baile, se le acaba su alegría, se le acaba su dicha. La dicha sensual. Y entonces no puede de ninguna manera aceptar que hay una inteligencia suprema que establece el orden de todo lo que es, ha sido y será, cueste lo que cueste. Y a nosotros que nos cuesta, la vida misma. Nos llevan de estados en estados hasta lo que se llama la desintegración. La desintegración de lo que no nos permite marchar hacia el contenido correcto de la naturaleza divinal que nos puso en el tapete de la existencia. Amigos, yo pienso que debemos suspender en esta escala introductoria y más luego, en una secuencia siguiente, puntualizaremos pues lo que es el hombre como lo conocemos, lo que es su naturaleza, y lo propuesto de el hombre real y lo propuesto del Hijo del Hombre, para que se distinga que es un maestro. Porque si entre nosotros mismos hay confusión, hablar de las cosas pues de más allá, de Texas para arriba, de lo divinal, resulta para nosotros completamente como una aventura, una utopía, algo que no tiene asidero para nosotros. Y veremos por qué no tiene asidero para nosotros y cómo sería posible que aboquemos, que nos dirijamos, que conozcamos qué es lo que nos estorba y qué es lo que nos sirve de nuestro estado actual en esta época final de la humanidad, final, en este cierre de la humanidad. Entonces consideraremos cada cosa en su lugar. Hasta pronto, mis amigos, y muchas gracias por el momento, pero eso sí, les ruego, son secuencias. Esta secuencia apenas es una introductoria, un debate, un sermón ahí, un planteamiento, ¿verdad? Digamos que nosotros más adelantico, pues, vamos a distinguir
que lo que se llama conjeturas y lo que se llama teorema. Vamos a distinguir muchas cosas que son aparentemente hipótesis o que son increíbles, que son inaceptables, porque nuestra naturaleza no nos permite recibirlas, pero que las que son, son, y que una cosa es lo relativo y otra cosa es lo absoluto. Hasta aquí, mis amigos, muchas gracias y los espero en el siguiente encuentro. Muchas gracias.